Saludos para todos, espero que se encuentren bien. Bienvenida a mi canal, YuberNúmero. Bueno, en este video voy a explicar cómo calcular las medidas de tendencia central para datos agrupados. Esto lo hago a petición de Julio, de Perú. Hubo otra persona que me pidió también ayuda con relación a esto. Hay personas que han estado preguntando en Facebook, en los grupos de ayudas matemáticas, ¿quién me ayuda con esto? Entonces decidí hacerlo el día de hoy. Tengo aquí una tabla, ya tengo organizado las clases o los intervalos. Pudiéramos decir que se le hizo una encuesta a algunas personas con relación a cuántas veces acceden a sus redes sociales por día. Y organizamos aquí de 2 a 8, de 8 a 14, de 14 a 20 y así sucesivamente. Y las frecuencias absolutas, suponemos que a los que entran o acceden a sus redes sociales de 2 a 8 veces fueron 8 personas, de 8 a 14 fueron 6 personas y así sucesivamente. Vamos a ver entonces la marca de clase cómo se calcula. Simplemente la marca de clase es la semisuma de los límites de cada intervalo o de cada fila. ¿Cómo así? Simplemente es tomar, en este caso, 2 más 8, ¿cierto? Y lo divido en 2. Eso es la semisuma. Significa que 2 más 8 es 10, la mitad de 10 es 5. Ahora, podemos hacerlo resolviendo cada una de esas operaciones en cada fila, pero hay otra manera de hacerlo. ¿Cuál es? Calcular la amplitud. Y al tener la amplitud, entonces se la sumamos a la primera marca de clase y así sucesivamente hasta completarlas todas. ¿Qué significa eso? Para hallar la amplitud tomamos 8 menos 2, ¿cierto? De cualquiera de los intervalos le calculamos la diferencia y eso daría 6. La amplitud es 6. Quiere decir que entre 38 y 32 hay 6, entre 32 y 26 hay 6 y así sucesivamente. Entonces, para no estar sumando aquí 8 más 14 dividido 2 y acá 14 más 20 dividido 2, simplemente le sumo a 5, 6, me daría 11 y así sucesivamente. Es decir, la tercera fila sería más 11 más 6, entonces daría 17 y ya simplemente alamos aquí la fórmula y listo. La última daría 35. ¿Cómo comprobar que lo que hice es verdad? Simplemente vamos a hacerlo. Yo tomo, en este caso, 38 más 32, que es la última fila, y lo divido en 2. Y vamos a ver, ¿vieron? Dio 35. Entonces, ustedes si quieren lo hacen sumando los límites de cada intervalo, dividiéndolo entre 2. Esa es la marca de clase. Bueno, vamos a calcular la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es el cociente resultante entre cada frecuencia absoluta y el total de los datos. En palabras más simples, es dividir cada una de las frecuencias absolutas entre el total de los datos. En este caso fueron 60 personas las encuestadas. Ahí está. Ahora ya el Excel sabe que vamos a hacer la división. Entonces alamos, ¿ya? Entonces venga, acá tenía que haber puesto una estandarización. Es decir, pisar F4 aquí para que Excel sepa que siempre vamos a dividir entre 60. Mírenlo, ahí está. ¿Ok? También hay otra manera. Simplemente vamos a hacerlo de otra forma. Les voy a enseñar otra manera. En caso de que ustedes no manejen F4, van a tomar la primera, ¿cierto? Escape. Dividido en cuánto? En 60. Escriben manualmente el total de los datos. Listo. Y ahora hagan la fórmula. Allí no tienen que utilizar F4. Miren, dio lo mismo. Ahora, la sumatoria nos debe dar 1. Es decir, la frecuencia relativa al sumarla debe dar 1. Porque es como la frecuencia porcentual. Pero ojo, si nos da más de 1, algo está mal. Ojo, debe darnos 1 o aproximadamente 1, 1,01 o 0,999, algo así, pero no nos puede dar 1,2 o 15, nada de eso. Ahora, la frecuencia porcentual es simplemente el producto entre cada frecuencia, ¿cierto? Relativa por la constante 100. Miren, producto de cada frecuencia relativa y la constante 100. Halo la fórmula y el porcentaje, ¿cuánto nos debe dar? Nos debe dar un total de 100. Bueno, vamos para las acumuladas. ¿Cómo se calcula la frecuencia absoluta acumulada? Es la sumatoria de cada frecuencia no acumulada con la que sigue. Entonces la primera fila estaría 8. En la segunda estaría ¿quién? Estaría 8, ¿cierto? 8 más ¿quién? Más la siguiente. ¿Cuál es la siguiente? La siguiente es 4, entonces daría 12. Y así sucesivamente. El Excel ya sabe. Entonces nos debe dar, la acumulación nos debe dar 12, ¿cierto? Nos debe dar 60, perdón. Ahora, la frecuencia relativa acumulada se sigue el mismo principio que con la frecuencia absoluta acumulada. Frecuencia relativa acumulada. En la primera fila va la primera frecuencia relativa no acumulada. En la segunda iría la primera y le sumamos la siguiente. Ya Excel sabe lo que estamos haciendo. En secuencia hasta llegar a todas. Debe dar 1. Ahora la frecuencia porcentual acumulada, por eso miren que las acumuladas tienen la mayúscula, es lo mismo.
tomo la primera frecuencia absoluta no acumulada, primera frecuencia absoluta no acumulada, ¿cierto? La primera frecuencia porcentual, aquí, vamos a la porcentual, tomo esta y ya, como estoy en la frecuencia porcentual acumulada, le sumo también la siguiente. ¿Cuál es la siguiente? Esta. Alamos la fórmula y Excel ya sabe y debe darnos la acumulación 100%, ¿no? Ahora, hay otra manera. Si yo no hubiese hecho eso, borremos acá. Como Excel ya sabe lo que vengo haciendo, yo puedo copiar esto que está acá y pegarlo aquí. Y Excel sabe que va a copiar en la fórmula. Miren que allí también nos dio. Listo. Ahora, ¿qué es esto que está aquí? Es el producto de la frecuencia absoluta por la marca de clase. Simplemente tomamos este y lo multiplicamos por este. Mírenlo, ya Excel sabe que vamos a multiplicar siempre la marca de clase por la frecuencia absoluta. Es decir, estas dos, el producto está acá. ¿Para qué nos sirve eso? Hacemos la sumatoria de ello y ya podemos calcular el promedio. ¿Qué valor nos dio? 1260. Vamos a ponerle aquí los puntos. Vamos a ampliarlo. Vamos a ver si tiene decimales. Déjenme, yo aquí abro esto. Vamos a ver cuántos decimales nos dio. No nos dio decimales, ¿cierto? Porque da 0 al final, entonces quitémosle los decimales. Dio exactamente 1260. Ese valor que está allí es el que yo voy a tomar para calcular acá el promedio. Noten la fórmula de promedio. Dice la fórmula de promedio que es la sumatoria. Miren, la sumatoria. Esto es lo que estoy indicando acá. Sumatoria del producto de la marca de clase por la frecuencia absoluta dividido n. Entonces voy a copiar esta fórmula, control C, la pego. Vamos a darle acá control V. Es que tengo un mouse todo maluquito. Entonces aquí, ¿qué voy a reemplazar? Acá arriba voy a escribir 1260 y eso lo voy a dividir en el total de los datos. El total de los datos es ¿cuánto? 60. Venga, yo pongo aquí un punto para que esto no parezca un decimal. Listo. Y ese resultado que nos va a dar aquí es lo que llamamos el promedio o la media aritmética. Puede ser, digamos, aproximada. Entonces hacemos la división. Vengan, yo la hago por acá en un lado. Más 1260 dividido 60. Eso nos da 21. Parece que nos dio exactamente 21, ¿cierto? Miremos si es exactamente 21. Simplemente pongamos decimales. Puse muchos decimales. Vamos a ver. Quitémosle acá. ¿Cuánto nos habrá dado? Vamos a ver, control Z, control Z, control Z, control Z. Vengan, aquí yo miro. Si nosotros dividimos, esto nos va a dar 21. Ese sería el promedio o la media aritmética. Quiere decir que en promedio las personas acceden a sus redes sociales por día 21 veces. Ahora, vamos a calcular lo que tiene que ver con ¿quién? Con la moda. Ustedes dirán, ¿y esto que está aquí qué es? Bueno, les voy a explicar. Déjenme, yo copio y pego la fórmula y les voy a mostrar cómo calcular la moda. Bueno, la moda me dice a mí que necesito el límite inferior, ¿cierto? Pero este límite inferior ¿de qué? Bueno, lo primero es obtener la clase modal, es decir, el intervalo donde más frecuencia absoluta hay. En este caso es este. Lo voy a pintar hasta aquí, porque hasta allí lo necesito. Ahora ustedes verán por qué. Voy a escogerlo, vengan, yo lo pinto con otro color, pongámosle este resaltado. Listo, ahí está. ¿Qué voy a hacer con él? Nótese, eso es lo que se llama la clase modal, donde la clase modal tiene un límite inferior 14, un límite superior 20, ¿cierto? Y una frecuencia absoluta no acumulada de 18, tiene una frecuencia absoluta acumulada de 30. Voy a quitarle esto que está aquí, voy a quitarlo, voy a cambiarlo por otro color, no lo necesitamos, necesito es lo que está sombreado. Entonces, ¿cómo calcular la moda? Primero, este es el límite inferior de la clase modal, es decir, el 14. El 14. Ahora, la amplitud ya la teníamos. La amplitud es 6, ¿cierto? La diferencia entre el límite superior y el límite inferior de cada intervalo. Ahora, ¿quién es este F sub hiper o minúscula? Esta es la frecuencia absoluta de la clase modal, es decir, que aquí iría el 18.
¿Quién es este que está acá? Dice frecuencia absoluta menos 1, es decir, anterior. El anterior viene a ser 4, es decir, esto que está acá es la anterior. Frecuencia absoluta anterior a la frecuencia absoluta de la clase modal. Esto mismo voy a escribir acá debajo. Acá debajo también, si ustedes notan, es lo mismo. 18 menos 4. Aquí vamos muy bien. Ahora, acá, tomo nuevamente la frecuencia absoluta de la clase modal, es decir, 18. Pero ahora le voy a restar la frecuencia absoluta no acumulada siguiente, es decir, 12. El 12 es el que iría aquí. Ya tengo todo. ¿Qué es lo que voy a hacer simplemente? Calcular lo que está allí indicado. Listo, vengan, yo borro esto aquí. Voy a calcular lo que está allí indicado. Voy a hacer cada una de las operaciones. Si hacemos la operación de acá arriba, esto nos va a dar ¿cuánto? Nos va a dar 14. Ese mismo 14 estaría acá, ¿cierto? Acá también nos daría 14. Ahora, 18 menos 12, eso nos daría ¿cuánto? 6. Ojo con ir a sumar acá 14 más 6. Recuerden que existe la jerarquía de las operaciones. Primero debo multiplicar y luego sumar por último el 14. Ahora, ¿qué puedo hacer acá debajo? Acá debajo hay una suma. Si ustedes notan, 14 más 6, eso es 20. ¿Cierto? ¿Qué sigue? Hago la operación que está aquí. Dividir a 14 en 20 es como tener 0,7. Creo que es eso, ¿no? Porque la mitad de 14 es 7, pero el 14 es más pequeño. 0,7. Ahora lo que debo de hacer es multiplicar a 6 por ¿quién? Por 0,7. 6 por 7 son 42. Entonces nos daría 0,42. Es como decir 6 por 0,7. Miren, 4,2, ¿cierto? 4,2. Esta parte aquí daría 4,2. 6 por ¿cuánto? 0,7 nos da 4,2. Y por último lo que hago es sumar. Es decir, 14 más 4,2. Eso nos daría 18,2, ¿cierto? Voy a ponerlo aquí al frente. Eso nos daría a nosotros 18,2. Ese sería la moda, ¿ya? Como lo que más se repite, ¿no? ¿Dónde estaría la moda? Miren que el dato donde más hubo frecuencia, miren que no es mentira, fue 18, entonces se aproxima a 18. Ahora, ¿cómo calcular la mediana? Esta es más corta o más simple que la moda. La moda es la más complicada. Copiemos la fórmula, control C, la pego y veamos lo que sucede. Simplemente ya tenemos quién es el límite inferior de la clase modal. En este caso el límite inferior de la clase modal, perdón, es 14. La amplitud, ¿cierto? La podemos calcular, ¿cierto? Hallando la diferencia entre el límite superior e inferior de cualquiera de los intervalos o de las filas, y ya sabemos que es 6. Ahora, ¿quién es este n? N es 60 y eso se divide en la constante 2, entonces aquí nos daría 30. Esto es la que va a cambiar. ¿Quién es f sub i menos 1? Nótese que esta f es mayúscula. Entonces es la frecuencia acumulada que está en la fila anterior a la clase modal. Repito, esta f la ven que es mayúscula. Entonces dice f sub i menos 1. Frecuencia acumulada anterior a la fila modal o a la clase modal. Esta es la clase modal. Entonces aquí está el 30, pero no voy a coger el 30, voy a coger es el 12. Ah, ya entendí. Acá va el 12. Ahora, acá debajo está en minúscula. Aquí sí va el 18, que es la frecuencia absoluta de la clase modal, ¿cierto? Donde más tenemos datos. Aquí 18 personas dijeron que entraban entre 14 y 20 veces a sus redes sociales en el día. Bueno, ahora lo que sigue es carpintería, aritmética pura. Simplemente voy a resolver estas operaciones. Aquí tengo 30 menos 12. Eso daría 18 si no estoy mal, ¿cierto? 30 menos 12, ¿no? 18. Ahora, ese 18 lo divido en 18. Toda cantidad entre sí misma da 1. Luego multiplico 6 por 1 y esto nos debe dar 6, ¿no? Nos debe dar 6. Vamos a suprimir aquí
6 por 1, eso nos daría 6. Y lo último que hacemos es simplemente sumar 14 más 6, que daría 20. Vengan, yo utilizo el mismo formato que vengo trabajando. Aquí pongo paréntesis 20. Y ya tenemos la mediana. Recordemos que la mediana es el dato que está en el centro de todos los datos o equidistante. Entonces la moda es 18,2 aproximadamente, la mediana es 20 y el promedio es 21. Quedé con una duda con este 21. Pareciera que, sí será que, como no tengo una calculadora, sino que lo hice con Excel y Excel a veces redondea, lo que hice fue dividir a 1260, lo dividimos en ¿cuánto? En 60. Y yo quiero ver si aquí aparecen más decimales. Voy a simplemente a irme acá y le voy a decir que me ponga decimales. No, si da exactamente 21. 21,00 es lo mismo que 21. Un 0 a la derecha en un decimal es como un 0 a la izquierda. Para nada vale. Bueno, espero haberme hecho entender. No olviden compartir, no olviden darle like, no olviden suscribirse si no lo han hecho. Juber Número. Para todos, muchas bendiciones. Y estén pendientes a un próximo video donde explicaré cómo calcular las medidas de dispersión. Tiene que ver con varianza, desviación estándar, coeficiente de variación y eso. Nuevamente, bendiciones para todos y no olviden suscribirse.